La Organización de las Naciones Unidas acaba de hacer una denuncia bastante preocupante, una en la que se pone en tela de juicio lo que realmente ha pasado en ciertos sectores de la Franja de Gaza. Y es que sí, la ONU denuncia que más de, escuchen bien esto, 4.700 palestinos están detenidos en Cisjordania desde el 7 de octubre. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. Más de 4.700 palestinos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania desde el 7 de octubre. Esto lo ha informado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se dice de manera literal que las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a más de 4.700 palestinos, incluidos unos 40 periodistas en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Destaca una declaración publicada en la web de la propia Agencia para los Derechos Humanos. El documento precisa que la detención a menudo se acompaña de maltrato, violencia y humillación. Durante la semana posterior al 7 de octubre, de acuerdo con lo que dice la propia agencia de la Organización de las Naciones Unidas, se detectó un fuerte aumento de los ataques de los colonos, incluidos tiroteos, incendios de casas y vehículos y arrancamiento de árboles. Ahora, lo que llama la atención es que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos precisamente dice que llama a Israel a que tome pasos inmediatos, claros y efectivos para poner fin a la violencia de los colonos contra la población palestina, para investigar todos los incidentes de violencia por parte de los colonos y las fuerzas de seguridad de Israel, para garantizar la protección efectiva de las comunidades palestinas contra cualquier forma de traslado forzoso, terminó afirmando el alto comisionado Volker Turk. Ahora, esto es algo importante de tomar en cuenta. El comunicado agrega que el 7 de octubre las autoridades de Israel impusieron restricciones severas y sistemáticas a la circulación de los palestinos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Además, lo que dice la propia ONU es que unos 300 palestinos, incluidos 79 niños, perdieron su vida en Cisjordania ocupada entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre del 2023. Lo que más llama la atención es que este tipo de noticia o de información sale a relucir ahora, cuando precisamente dicen que los tienen detenidos desde el 7 de octubre. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque precisamente en este momento hay una fuerte tensión entre la Organización de las Naciones Unidas y el propio Israel. Previamente habíamos comentado que la administración de Benjamín Netanyahu decidió cortar el visado automático a los miembros de la Organización de las Naciones Unidas y también a los diferentes enviados, no solamente de alto rango, sino incluso a los trabajadores humanitarios. Claro, un escenario que hace que ahora Israel se reserve el derecho de permitir quién entra y quién no a su propio territorio, a pesar de que sea parte de la Organización de las Naciones Unidas. Esto no ha sentado nada bien a la ONU y llama la atención que precisamente unas horas después de este pronunciamiento de Israel, la ONU haga pues esta denuncia. Pero no necesariamente porque sea falsa, sino porque existe una marcada tensión entre el organismo internacional y el propio Israel. Previamente, funcionarios de Israel e incluso el propio Benjamín Netanyahu dijeron que, oye, bueno, lo que sucede con la ONU es que es una organización que ya no es vigente, es una organización que ya no tiene incluso sentido de que exista. Esto lo dijo incluso detallando que para ellos la propia ONU está trabajando a favor del grupo palestino Hamás, es decir, según ellos, que apoyan a terroristas. Claro, este escenario tan complicado, más la denuncia literal que está haciendo la ONU, demuestra que el escenario entre ambos no es bueno, pero también demuestra que hay muchas cosas que algunos se han estado quedando guardadas o se han estado quedando en silencio mientras suceden frente a sus propios ojos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado al alto mando de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que inicien una acción defensiva en la fachada atlántica de su país. Esto en respuesta a la llegada a Guyana de un buque de guerra del Reino Unido. El propio funcionario dice que ha ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensivo
como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país, anunció el mandatario durante un mensaje de salutación de fin de año a las propias Fuerzas Armadas, transmitido por la cadena nacional de radio y televisión. ¿Qué es lo que sucede? El 24 de diciembre, y esto lo habíamos comentado previamente, el patrullero de la Real Marina Británica, Trent, había participado en maniobras conjuntas en Guyana, algo que evidentemente generaba ciertas suspicacias, tomando en cuenta que tanto Guyana como precisamente Venezuela habían logrado llegar a cierto acuerdo diplomático para que se resuelva este problema frente a un juzgado internacional que ya previamente se había establecido, que no iban a tener algún tipo de problema militar, algún tipo de conflicto armado en la zona. Esto con relación a lo que está sucediendo en la zona del Esequibo y que no se sabe muy bien, o al menos entre ellos no han logrado tener algún tipo de acuerdo en el tema territorial. Sin embargo, lo que empezó a llamar la atención es que después de que se diesen las manos, después de que se dijo que, oye, no iban a llegar a las armas, aparece de repente un buque de guerra británico y empieza a hacer acciones militares, empieza a hacer ejercicios militares y de hecho invita a Guyana a que hagan ejercicios conjuntos. Claro, esto no necesariamente sirve para calmar la tensión en esta parte del mundo. De hecho, algunos expertos se valen precisamente de este escenario para decir que los británicos, el Reino Unido, Occidente como tal, están buscando un nuevo conflicto armado y que se ejecute en esta parte del mundo. De hecho, Maduro consideró la noticia que se dio a conocer el mismo 24 de diciembre, que en ella se celebra incluso Navidad, sería pues una intención de empañar las festividades venezolanas y generar pánico en los ciudadanos. Al respecto, el jefe del Estado había dicho que, bueno, desde ese momento se activaron los mecanismos que se convinieron en la reunión del 14 de diciembre en San Vicente y Granadinas, que establecen que Venezuela y Guyana, directa o indirectamente, no se iban a amenazar ni utilizarían la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia. Entonces, lo que empieza a llamar la atención es por qué el Reino Unido, a pesar de que se llegó a un acuerdo en las partes, manda un buque de guerra a esta parte del mundo. Lo que dice el propio venezolano Nicolás Maduro es que esto es una ruptura de los acuerdos, es la ruptura del espíritu del diálogo, la diplomacia y la paz de los acuerdos, y así que, en este caso, anuncia desde Venezuela, se hace una amenaza directa del Reino Unido contra el pueblo venezolano. Y él mismo dice que es un pueblo pacífico, pero guerrero. O al menos esto es lo que dice Maduro. Claro, el escenario está servido para que, a pesar de los esfuerzos de los propios mandatarios que están en un conflicto, no termine siendo algo armado. Pero si vienen de repente de Occidente a lanzar incluso, como hemos comentado, buques de guerra, el escenario no está tan sencillo y demostraría ciertos intereses, incluso militares, en esta parte del mundo. Lo único cierto de momento es que el Reino Unido no ha respondido a algún tipo de acusación o señalamiento, ya no solamente por el propio Nicolás Maduro, sino por otras comunidades y por otros países. Ha decidido guardar silencio, pero lo que sí es cierto es que el buque de guerra sigue ejecutando acciones militares. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.